Buenos días, queridos padres y alumnos en general. Espero que hayan pasado un bonito día de las madres en compañía de sus mamás, padres en general, toda su familia. Espero que les haya gustado el video que con mucho amor y cariño les he hecho para todos ustedes. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase, no sin antes agradecer al Señor por un día más de vida. Vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Nuestra Madre, la Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Ana ruega por nosotros. Muy bien. La clase pasada en Ciencia y Tecnología de sexto grado conocimos acerca del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y ahora vamos a ver las enfermedades del sistema nervioso. Vamos a poner acá un video para poder verlo y poder entender mejor nuestra clase. Nerviosismo. Es un estado de excitación en el que el sistema nervioso responde de forma exagerada o desproporcionada a estímulos considerados normales. Todas las drogas actúan sobre el sistema nervioso y producen nerviosismo o lo agravan. Sin embargo, en algunos casos puede dar la impresión de que momentáneamente lo calman, aunque pasado el efecto reaparece con mayor fuerza. El consumo de tabaco o de alcohol y café u otras bebidas estimulantes son la causa más común de nerviosismo y falta de equilibrio en el sistema nervioso. Existen una serie de alimentos que van a ayudarnos a mejorar estados de nerviosismo, así como hábitos saludables que pueden ayudar a combatirlo. Por ejemplo, tomar un buen desayuno para evitar la hipoglucemia, falta de azúcar en la sangre, que suele producirse a media mañana, lo cual provoca nerviosismo e irritabilidad. Comer a horas regulares para evitar cambios bruscos en el nivel de glucosa de la sangre. Dormir suficiente y de forma regular. Y practicar algún deporte, especialmente la marcha o la caminata. Para mejorar o combatir el nerviosismo, vamos a aumentar el consumo de alimentos como la avena, el trigo, las nueces, los aguacates, etc. Y vamos a tratar de reducir o eliminar de nuestra dieta bebidas estimulantes como el café, el té, bebidas alcohólicas y el azúcar blanco. Hiperactividad y agresividad. La hiperactividad infantil es uno de los problemas cada vez más frecuentes en los países desarrollados. Lamentablemente, la agresividad y la violencia también lo son entre jóvenes y adultos. El tipo de alimentación desempeña un papel cada vez más importante en este tipo de trastornos de la conducta. Además de los productos que aconseja reducir o eliminar en nuestra dieta,
Existen otras causas de hiperactividad y agresividad. Por ejemplo, un desayuno pobre. Los niños que no empiezan el día con un buen desayuno, fatiga, irritabilidad nerviosa e incluso conductas agresivas. Otro tanto puede decirse de adolescentes y adultos. Contaminación por plomo. Estudios realizados recientemente en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos demostraron que los niños que han sufrido más contaminación por plomo presentaban un mayor riesgo de conducta antisocial, delincuencia y agresividad. La carne y el pescado de animales criados en lugares contaminados cerca de las zonas industriales suelen ser los alimentos más contaminados por plomo. Para prevenir y mejorar casos de hiperactividad y conductas agresivas, vamos a aumentar en nuestra dieta el consumo de cereales integrales, germen de trigo y vitamina B1. Y vamos a tratar de reducir o eliminar los aditivos, el azúcar blanco, bebidas estimulantes, bebidas alcohólicas, carne y bollería refinada. Conciliar bien el sueño, pero además es muy importante el momento en el que se toman. Por lo general, las cenas copiosas, aun siendo a base de alimentos saludables, pueden alterar el sueño. Lo ideal, tanto para facilitar el sueño como una buena digestión, es no tomar alimentos las 2 o 3 horas previas al momento de irse a la cama. La gente que padece insomnio, lo único que debería tomar antes de acostarse es una taza de malta o de plantas sedantes con miel. Así pues, para prevenir o mejorar estados de insomnio, vamos a aumentar en nuestra dieta alimentos como la avena, la malta, la miel, hidratos de carbono, lechuga, etc. Y vamos a tratar de reducir o eliminar las bebidas estimulantes, el chocolate, las especias, etc. Estrés. Se produce cuando los sucesos de la vida, ya sean de orden físico o psíquico, superan nuestra capacidad para afrontarlos. El estrés psíquico puede ser debido a una causa buena, como un nuevo empleo, o mala, como la pérdida de trabajo. En otros casos de estrés, su repercusión sobre el organismo es muy similar. Aunque el estrés puede afectar a todos los órganos y funciones del cuerpo, sus efectos se concentran sobre todo en el corazón y el sistema cardiovascular, que se ve obligado a trabajar de forma forzada, y en el sistema inmunitario, que reduce su efectividad en favor de otras funciones orgánicas. Esto a la larga produce una baja en las defensas contra las infecciones y probablemente también contra el cáncer y otras enfermedades, siendo más propensos a contraerlas. Ciertos alimentos pueden mejorar la adaptación del organismo al estrés, mientras que otros lo empeoran. Así pues, vamos a tratar de aumentar en nuestra dieta alimentos ricos en proteínas, hidratos de carbono, como la nuez, la almendra, el garbanzo, etc. Así como alimentos ricos en vitaminas B y vitamina C. Y vamos a tratar de reducir o eliminar las bebidas estimulantes, las bebidas alcohólicas y el azúcar blanco. Ansiedad. Es un estado emocional indeseable e injustificado. Se trata de un trastorno psicosomático que empieza afectando a la mente, pero acaba repercutiendo sobre los diversos órganos del cuerpo y produciendo taquicardias, dolor de estómago, colon irritable, entre otros. La ansiedad se agrava en las siguientes situaciones. Dietas de adelgazamiento desequilibradas, en las que se produce inevitablemente una menor ingesta de hidratos de carbono, vitaminas y minerales, nutrientes todos ellos necesarios para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Consumo de bebidas alcohólicas o estimulantes, con cafeína y de tabaco. Aunque pueden aliviar la ansiedad momentáneamente, esta suele reaparecer con mayor intensidad una vez pasado su efecto. Por tratarse de drogas adictivas, todas ellas deterioran el sistema nervioso. Así pues, para mejorar o prevenir casos de ansiedad, vamos a tratar de aumentar en nuestra dieta el consumo de alimentos como por ejemplo el germen de trigo, el plátano, los frutos secos, el yogur, alimentos ricos en vitamina B6 y magnesio, etc. Y vamos a tratar de reducir o eliminar las bebidas estimulantes, la carne y las bebidas alcohólicas. Cefaleas y jaquecas. La cefalea es el dolor de cabeza en general, mientras que la jaqueca es un tipo especial de dolor de cabeza.
agudo y palpitante, que aparece de forma súbita, acompañado en otras ocasiones de náuseas, vómitos y trastornos de la visión. Las posibles causas de cefalea son muy numerosas. El dolor de cabeza puede ser desde un síntoma intrascendente hasta la primera manifestación de un tumor o una lesión cerebral grave. Existen una serie de alimentos que pueden desencadenar o agravar una cefalea o una migraña, pero también existen otros factores, como son las alergias, la tensión nerviosa y el estrés, e incluso la menstruación, especialmente en los días previos a la misma. No se conocen alimentos que puedan prevenir o curar las cefaleas o migrañas, pero sí se sabe que ciertos alimentos pueden desencadenarlas. Así pues, vamos a tratar de evitarlos y va a ser lo mejor para su prevención. Una vez que han sido descartadas las causas orgánicas, como los aneurismas arteriales o los tumores. Así pues, vamos a tratar de reducir o eliminar de nuestra dieta alimentos como las bebidas alcohólicas, el vino, la cerveza, el chocolate, el marisco, las carnes curadas, bebidas estimulantes, el azúcar blanco, alimentos ricos en aditivos y proteínas, etc. Fatiga intelectual. Quienes realizan un trabajo intelectual intenso presentan mayor necesidad de ciertos nutrientes. Los alimentos que mejor satisfacen estas necesidades son los cereales integrales, especialmente la avena, y los frutos secos oleaginosos, especialmente las almendras y las nueces. Anorexia nerviosa. Es un trastorno psicológico que afecta a los adolescentes, sobre todo a las mujeres, en el que se rechazan los alimentos con el objetivo de perder peso de forma desmedida. Suele ir precedido de una baja autoestima y se acompaña de desnutrición o malnutrición más o menos grave. Contribuyen a su prevención el seguir una dieta equilibrada desde la niñez y consumir más platos de comida tradicional, como ensaladas, cereales, legumbres, etc., y menos platos como comidas rápidas, bocadillos, chocolates, dulces, helados. Bulimia. La bulimia es justamente lo contrario a la anorexia. Se caracteriza por un apetito voraz e incontrolado. La bulimia suele presentarse de forma alternante con la anorexia y es uno de los trastornos más comunes del comportamiento alimentario en los países desarrollados. Para tratar, vamos a eliminar todos los dulces y alimentos grasos al alcance del que padezca bulimia y poner a su disposición cereales integrales, ensaladas y otros alimentos saludables con los que pueda saciar su apetito. Muy bien. Hemos visto el siguiente video. Muy bien. Hemos visto el siguiente video. Hemos visto sobre el sistema nervioso, ¿no es así? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es en sí el sistema nervioso. Distintos tipos de infecciones pueden afectar al sistema nervioso. Las enfermedades del sistema nervioso pueden ser causadas por distintos factores. Muy bien. Tenemos los traumatismos o alguna lesión causada acá por la cabeza. La sangre también tiene que estar en buen funcionamiento con el sistema nervioso
para que no se dé una enfermedad gracias a esto. Dice, la sangre es un factor muy importante dentro del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ya que tiene dos pares de arterias que son las caróticas y las vertebrales. Son las que apartan la sangre del cerebro. El encéfalo utiliza una sexta parte de consumo de oxígeno del organismo. Las células nerviosas del encéfalo reaccionan rápidamente a cualquier privación de oxígeno. Si estas células mueren a los pocos minutos, provoca la muerte de la persona o provoca lesiones de mucha gravedad. ¿Cuáles son las consecuencias de las lesiones? Lesión cerebral puede provocar una disminución en el plano intelectual o emocional. Lesión del tronco cerebral, se producen fallas funcionales en el sistema nervioso vegetativo, o sea, en el sistema nervioso periférico. Lesión de la médula oblongada. Este tipo de lesión puede provocar la muerte de una persona, ya que presenta complicaciones como la respiración y la circulación. Lesión de los ganglios troncales. Puede provocar que no se muevan. Lesión de estructuras cerebelosas. Puede provocar la capacidad de no mover las manos, movimientos finos. Enfermedades son las únicas causas con las que producen estas enfermedades dentro del sistema. Las enfermedades neurodegenerativas son desórdenes, trastornos que deben al aumento de proceso de una muerte celular, ya que esto reduce el número de neuronas y genera una serie de cambios. Otra de las enfermedades tenemos la esclerosis múltiple. Consiste en la destrucción de las vainitas de las células nerviosas y esto dificulta la impulsión nerviosa a través de los nervios y ellas se mueven muy lentos. Esta enfermedad también produce múltiples lesiones denominadas placas en las sustancias blancas del cerebro y de la médula espinal. Estas lesiones brotan y siguen del sistema nervioso en donde se originan por diferentes síntomas. Brotes es otra enfermedad causada por los brotes. Aparecen en un plazo de horas o días, comenzando con brotes seguidos. Aparecen en ciertos periodos en los síntomas, donde el tiempo aparecen nuevos brotes. Cabe recalcar que todas las enfermedades son del cerebro. Trastornos y síntomas. Pueden ser síntomas motores, trastornos sensitivos, trastorno de coordinación motora, pérdida repentina de visión, un nervio afectado, trastorno de esfínteres o simplemente síntomas mentales. La meningitis. El cerebro y la médula espinal están protegidos por 3 meninges. El espacio en su interior se le llama subaracnoideo. ¿Para qué son importantes los meninges? Están ahí con la finalidad de amortiguar los golpes que podrían causar daños de estructuras nerviosas. Por eso es malo golpearse, porque provoca un gran daño. Tipos de meningitis. Tenemos meningitis bacteriana, que es la que se contagia por diversas formas, que puede ser por sangre, por contacto directo o por continuidad. También tenemos una meningitis tuberculosis, que es muy difícil de tratar. Encefalitis son producidas por la inflamación del encéfalo. Pueden llegar a ser causadas por infecciones de gran variedad de gérmenes, como, miren, escuchen bien, bacterias, parásitos y hongos.
La mielinitis son trastornos neurológicos causadas por la inflamación de la sustancia gris y blanca de la médula espinal, que puede causar la pérdida de los axones. Axones ya lo hemos visto en las partes de las neuronas, ¿no es cierto? Entonces ya podemos hablar de ese término. Estas inflamaciones pueden afectar gravemente al sistema nervioso. Un accidente vascular cerebral es causado por la interrupción de sangre al cerebro o la extravasación de sangre en la superficie del cerebro, o sea, que no pase sangre al cerebro o en lo profundo de su tejido. Otras de las enfermedades también tenemos el Alzheimer, que es gran conocido, ¿no?, en nuestra sociedad. ¿Cuáles son sus síntomas? Deterioro intelectual, pérdida de memoria reciente, alteraciones del lenguaje y la escritura, desorientación temporoespacial, o sea que no conoce ya entre el tiempo, mañana, tarde o noche, y destrucción de la personalidad. El cuadro de demencia puede presentarse de forma aguda o crónica. Cuando se presenta de forma aguda, es consecuencia del traumatismo, intoxicación de drogas, etc. En cambio, si es crónica, puede ser causado por procesos patológicos, así como el Alzheimer. El Parkinson es otra de las enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas? Temblor en reposo, rigidez y lentitud en los movimientos. Es un trastorno neurológico. Forma parte del sistema nervioso central. Puede empezar, entre los 40 y los 60 años. Es más frecuente en los varones. No existen pruebas de que factores genéticos infecciosos pueden estar relacionados con el inicio de dicha enfermedad. Es mucho más frecuente entre los que no fuman. ¿Cuáles son sus síntomas? Temblar. Es típico la enfermedad. De cada 10 casos, desaparece o disminuye cuando hay actividad. No se produce durante el sueño y causa las emociones de fatiga física y el esfuerzo intelectual. Rigidez, aumento de la resistencia normal que se produce dentro de la extremidad. Aumenta el movimiento en la fatiga. Pueden producir dolor y dificultad en los movimientos voluntarios, etc. Reducción de movimientos involuntarios. La epilepsia, síntomas: pérdida de conocimiento, convulsiones motoras, movimientos repetitivos, alusiones sensoriales, alteraciones sensitivas, pérdida del tono postural, dicción espontánea, sudoración. La enfermedad neurológica crónica dice: un ataque epiléptico es el resultado de una descarga de actividad brusca, anormalmente intenso, de un grupo de neuronas cerebrales. Se cree que es originado por una lesión o disfunción cerebral. Se clasifican en 3 grupos: primaria, secundaria o sintomática. Esos son los grados de epilepsia. Tumores cerebrales son otros de las enfermedades del sistema nervioso. Se presentan en todas las edades, aunque principalmente aparecen en la edad media de la vida, o sea, cuando son casi niños o adolescentes. Los niños presentan tumores cerebelos y del tronco. No pueden expandirse ya que están rodeados por la capa craneana.
Se produce un importante aumento de presión intracraniana. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando un tumor crece, aquí en el tumor cerebral hay maligno y benigno. Maligno es cuando choca con todos los órganos y benigno es cuando no causa ninguna molestia o simplemente desaparece solo. Trastorno del sueño, miren, es desenfocado por factores psíquicos como efectos, miedos, alegrías, preocupaciones, etc. Que hay muchas enfermedades del sistema nervioso. ¿Sí? Por ejemplo, otras de las enfermedades son los trastornos en los nervios periféricos. Los nervios periféricos son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal. Como la estática es una línea telefónica y los trastornos son los nervios periféricos, los cuales distorsionan o interrumpen los mensajes entre el cerebro y el cuerpo. La paraplegia. ¿Qué es la paraplegia? Es la pérdida de fuerza o parálisis de las extremidades inferiores total. Normalmente es resultado de una lesión medular a la que se le puede llamar origen un trauma. O puede ser también una enfermedad congénita. Acá hay otra enfermedad, psicosis senil. Son alteraciones cerebrales causadas por las arteriosclerosis de los vasos cerebrales. Se disminuye la concentración y pérdida de memoria. Recuerdan hechos del pasado y poco de lo reciente. Mira, esa es una enfermedad del sistema nervioso, que recuerden las cosas del pasado y lo reciente no. Mayormente se da a las personas ancianas. Muy bien, cuidados del sistema nervioso. ¿Cómo debemos de cuidar nuestro sistema nervioso? Cuidar el sistema nervioso a veces no resulta tan fácil, ya que sus funciones son tan complejas, difíciles, y en ellas tienen que ver tantos factores que resulta un poco difícil. Algunos de los factores que nos protegen son la autoestima, ya que así se valora más la vida y se lucha por cumplir metas. Además, cuando uno quiere, es más fácil enfrentar y solucionar los problemas cotidianos. El desarrollo de valores personales también es muy importante, como la tolerancia, el amor, la solidaridad y otros, para mantener un ritmo de vida. ¿Cómo también podemos cuidar a nuestro sistema nervioso? Evitando accidentes que puedan lastimar al sistema nervioso en cualquiera de sus partes, sobre todo en la cabecita. Descansando un poco durante el día y durmiendo al menos 8 horas diarias. No consumiendo tabaco, alcohol u otras drogas que afectan el funcionamiento del sistema nervioso y pueden ocasionar graves enfermedades mentales, hasta la muerte por daños del cerebro. Alimentándonos bien, haciendo ejercicios físicos, descansando, cuidando la higiene personal, establecer relaciones afectuosas y saludables con los demás, que son la base de una vida tranquila en sociedad. Los problemas con alguien se deben de solucionar siempre mediante el diálogo y la tolerancia. Y en ocasiones nos toca ceder, pactar o ganar. La violencia y el rencor, la envidia, los celos o los complejos ponen en riesgo la salud mental. Miren cuán importante es vivir en paz, sin rencor, sin envidia, porque eso daña nuestra salud mental. Debemos de mantenernos productivos y saludables a través de conductos y hábitos. Muy bien. Vamos a ampliar nuestro tema.
Decíamos que las enfermedades del sistema nervioso existen una gran cantidad de trastornos, enfermedades que afectan al sistema nervioso. Su correcto funcionamiento es vital para el ser humano. Sin embargo, existen trastornos, enfermedades que hacen peligrar su funcionamiento y limitarnos a gran medida nuestras capacidades. Una de las tantas enfermedades tenemos la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Es un trastorno neurológico provocado por el aumento de una actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados en forma repetitiva. Este ataque se llama ataque epiléptico. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una serie de movimientos repetitivos que la persona hace. ¿Qué debemos hacer cuando una persona, por ejemplo, sufre de epiléptica? Nada, simplemente encontrar una mochila para colocarlo en la cabeza y que no se dé. Nada más, no podemos hacer nada más, ni auxiliarla. Porque, por ejemplo, si la movemos y dejarlo en el mismo sitio, porque si la movemos de un lado para el otro, de repente puede tener un mal movimiento y se vaya a hacer más daño. Otro es el tumor. Otra de las enfermedades es el tumor. Es un conjunto de células de cualquier tejido que se han multiplicado descontroladamente formando una masa anormal. Existen básicamente dos tumores, como ya les decía. Benignos son los que crecen lentamente y por lo general no se entienden a las demás solas. Y los malignos, que son cancerosos y pueden invadir daños cercanos al tumor. Otra de las enfermedades tenemos la demencia. Describe el grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. Lo suficiente graves son como para interferir en tu vida diaria. No se trata de una enfermedad específica. Hay varias enfermedades que provocan demencia, pero una enfermedad que es muy conocida es el Alzheimer. Otra de las enfermedades tenemos traumas y seccionamientos. La presencia de golpes y lesiones puede provocar los nervios y neuronas que se causen daño. Presentan diferentes puntos de organismos. Quedan dañados e incapaces de realizar sus funciones de manera habitual. Se puede perder la percepción, el control o grupos musculares o incluso los órganos relevantes, dependiendo del tipo de lesión que puede incluir un paro cardíaco y la muerte. Otra de las enfermedades tenemos las infecciones. Las enfermedades infecciosas pueden afectar en gran medida el conjunto de neuronas y estructuras que configuran el sistema nervioso. El VIH y la sífilis son una forma de alterar y dañan las personas. El VIH y la sífilis alteran y dañan a las neuronas mediante el virus que es denominada la rabia. Otra de las enfermedades tenemos a las neuralgias. Las neuralgias son un grupo de enfermedades y trastornos del sistema nervioso. Se caracteriza por la presencia de dolor derivado de un mal funcionamiento, pisamiento o alteración de vías nerviosas vinculadas a la percepción del dolor. La neuralgia es un dolor agudo y espantoso que sigue la ruta de un nervio y se debe a la irritación o daño del nervio. Muy bien. Vamos a ver otro pequeño video.
Hola, mi nombre es Loela Martín Picola y voy a hablarte en este vídeo sobre la diferencia que hay entre estrés, ansiedad y también el nerviosismo y cómo repercuten en los dolores musculoesqueléticos. Como podrás ver, tanto el nerviosismo como el estrés y la ansiedad son diferentes rangos del mismo patrón. Entonces, el nerviosismo es lo que se suele entender como angustia. Y tal como dice aquí, es el nombre popular con el que se designa al estado que aparece una tensión interna. Estar nervioso es lo más normal del mundo, que si incluso los niños cuando tienen que venir los Reyes Magos o algo así, están nerviosos. Es un estado totalmente normal y por el que no hay que preocuparse. El estrés se ha vuelto muy popular y suele confundir mucho, con la angustia. El estrés en realidad no es malo por sí. El estrés nos ayuda a movilizarnos, es una inquietud en la que vemos una luz al final del túnel, pero nos hace movernos porque si no hacemos algo, esa situación puede repercutir negativamente en nosotros. Entonces, de por sí, el estrés no es malo, es algo que nos ayuda a movernos. Entonces la persona percibe una situación o acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos, pero eso la obliga a buscar soluciones. Entonces, el problema siempre y cuando no se vuelva crónico, no se alargue demasiado en el tiempo. Si ese problema de estrés continúa, no se le encuentra solución y sigue y sigue y sigue, entonces ahí ya hablaremos de la ansiedad, sí es una complicación mayor del estrés. Ahí es cuando la persona no encuentra solución, las emociones ya le desbordan, porque es una emoción complicada y displacentera. Displacentera quiere decir que no se encuentra placer en esa situación. En el estrés hay mucha gente lo encontraréis que dice, uy, yo cuando en situaciones de estrés es que me salvo, estoy mucho mejor porque saco lo mejor. En cambio, en la ansiedad no es así. Entonces hay una tensión emocional y muchas veces se acompañan con muchos dolores físicos y, como os dice aquí, un correlato somático, que quiere decir que se expresa a través del cuerpo. ¿Qué pueden dar esos estados? Aquí te explico unas cuantas cosas, pero te lo explicaré brevemente. Puede dar dolores de cabeza, mareos, ceguera. Hay gente que un estado tan alto de tensión, de ansiedad, que incluso pierde la visión. Sensación de ataques al corazón. Se queda en la boca, que se atragantan, que no pueden tragar. Y aquí es donde intervenimos más los fisioterapeutas, porque una persona con ansiedad puede tener muchos dolores musculares, dolor articular, cansancio. Puede ser tanto al principio muy nerviosa que no puede parar, pero a la larga del tiempo incluso notará que se cansa, que no puede dar más de sí. En ese momento sí que necesitaría realmente buscar a un terapeuta que le ayude a quitar esas tensiones y que mejore su situación, porque ese es un estado en el que ya es preocupante continuar en ese estado emocional y físico. Si te ha interesado este tema, desde Fisioterapia Online, puedes encontrar muchos más vídeos en los Muy bien. Hemos visto un video sobre el sistema nervioso. Hemos visto otro también sobre las diferencias entre ansiedad y estrés. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés? A ver. Claro, exactamente lo que dijo la profesional. Muy bien. Entonces ya sabemos. El estrés en realidad no es malo por sí. El estrés es cuando una persona se marcha. El estrés es cuando una persona percibe una situación y se va. En cambio, la ansiedad es comer y comer y comer y comer. Y el estrés es tensionarse para no hacer nada. Esa es la diferencia en sí. Vamos a recordar nuestro tema de la vez pasada y con eso terminamos.
¿Qué es el sistema nervioso? Es un conjunto de órganos y una red de tejidos nerviosos cuya unidad básica son las neuronas. Es encargado de regir el funcionamiento de los diferentes aparatos del cuerpo humano. Su constitución anatómica es muy compleja, y las células que lo componen, a diferencia de las del resto del organismo, carecen de capacidad regenerativa. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional del SN? Las neuronas. Organización del sistema nervioso. Cerebro. Encéfalo. Cerebelo. Mesencéfalo. Sistema nervioso central. Tronco. Encefálico. Protuberancia. Bulbo raquídeo. Médula espinal. Sistema nervioso. Espinales. Somático. Nervios. Raquídeos. Sistema nervioso. Periférico. Simpático. Autónomo. Parasimpático. Sistema nervioso central actúa como centro de control y elaboración de respuestas frente a estímulos del medio externo e interno. Cerebro. Controla los actos voluntarios y el habla. Cerebelo. Controla los movimientos y el equilibrio. Sistema nervioso central. Efectúa acciones conscientes del organismo. Coordina las actividades de todo el cuerpo, recibe estímulos y envía respuestas. Encéfalo. Mesencéfalo. Tronco. Encefálico. Protuberancia. Bulbo raquídeo. Descanso o relajación tras un esfuerzo. Funciones del sistema nervioso. Ejecuta 3 acciones esenciales, que son la detección de estímulos, la transmisión de informaciones y la coordinación. Enfermedades neurológicas. Estos agentes poseen, en la mitad de los casos, la fineza de los test. Pesticidas, tras una intoxicación nerviosa. Enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad crónica degenerativa en la que produce la destrucción de unas células situadas en la sustancia negra. Hemorragia intracraneal. Los hematomas cerebrales suelen tener una sintomatología inespecífica como dolor de cabeza, en la mitad de los casos, náuseas y vómitos. Accidente cerebrovascular. Es una afectación cerebral focal no convulsiva de 24 horas de evolución con lesión visible por TAC craneal o RMN cerebral. Definición de la OMS. Vértigo. El vértigo es una sensación subjetiva de rotación o desplazamiento del propio cuerpo o del entorno sin que éste exista realmente, ilusión de movimiento. Esclerosis múltiple. Es una enfermedad que cursa con desmielinización, pérdida de mielina, del sistema nervioso central. Esta pérdida de mielina se distribuye en forma de placas. Neuralgia del trigémino. Muy bien. Espero ya que haya quedado claro este tema. Cualquier consulta me llaman a mi WhatsApp o a mi teléfono. Les dejo las fichas en la plataforma. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día.